Esta es una participación de tu amigo Rodolfo Guerrero. Estás viendo En Directo. Muchas gracias por continuar con nosotros. Es viernes y ha llegado el momento de conversar, de platicar de temas que a usted le interesan muy seguramente, porque en directo te asesoramos. En directo te asesoramos y ya está con nosotros como cada 15 días nuestro especialista en Derecho Informático. Le doy la bienvenida al doctor Rodolfo Guerrero Martínez, el abogado Rodolfo Guerrero. Ya te estaba yo haciendo doctor, mira. Bueno, próximamente quizá. Próximamente. Rodolfo Guerrero Martínez, ¿cómo estás? Próximamente, mi querido Julio. Bueno, hay que decir también para todo nuestro auditorio que en América Latina se acostumbra a alguien que ya tiene una profesión como tal decirle doctor. En respeto, pues, a su expertise en una área. Por docto en, ¿no? Entonces, en este caso, no hay ninguna equivocación en ese sentido. Así que es un gusto estar aquí en directo. Muy bien, mi querido Rodolfo. Hace apenas unos días, como usted sabrá, pues Rodolfo es un joven muy inquieto y con un gran poder de convocatoria y pues logró reunir a varias personalidades de organismos autónomos, de universidades, de instituciones públicas, especialistas también en diversas áreas que tienen que ver con el tema de la cultura digital, para formar un consejo consultivo que estará trabajando en una agenda de transformación y cultura digital. Pero ¿quién mejor que nos platique de ello que pues nuestro amigo Rodolfo? Y sobre todo hacer conciencia entre la gente que nos ve, porque es importante que como sociedad nos involucremos en la capacitación, en el aprendizaje y en las acciones que tienen que ver con esta agenda. No, mira, es un gusto que seas parte, además, estimado Julio. Tengo que decir, mi alma mater, me siento muy agradecido también. Salió una cobertura bastante importante de este canal 44, La Señal de Todos, y haciendo precisamente ese eco, servir de megáfono para que llegue el mensaje a más personas en algo tan necesario en nuestro país. Hacer que la transformación digital haga posible que esos derechos fundamentales relacionados específicamente al acceso a la información por una parte y por otra la protección de datos personales sea más que una realidad, porque muchas veces se queda en lo escrito, en lo que está en nuestra Constitución, por ejemplo, estatal, y en lo que está en nuestra Carta Magna en el orden federal. Pero, bueno, en la ejecución vemos que no es cierto que realmente todos los mexicanos pueden tener un acceso a la información, tampoco es cierto, y lamentablemente hay que decirlo, que está tal cual constituido un derecho fundamental relacionado al Internet, porque no tenemos algo tal cual que involucre el Internet, no obstante sí al acceso a la información, pero no es lo mismo. Entonces estamos en ese seguimiento de que las cosas sean una realidad, por una parte. Ahora, si nos damos a la consecución de ver los conceptos de transformación y de cultura digital en ese orden, vamos a apreciar varias cosas importantes. Miren, a la literalidad, cuando nos referimos a la transformación digital, estimado Julio de audiencia, tenemos que tener en cuenta que es esa acción que hace posible que se materialice una estrategia clara de trabajo, una operación clara en ella, a través de los sujetos obligados que hacen posible esta constitución e implementación de un Estado de Derecho. El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y como has dicho bien también, esa cooperación de los órganos constitucionales autónomos. Aquí en el tema estatal, el propio ITEI, que hace una magnífica labor, por cierto. Entonces, estamos hablando de sujetos obligados, pero también hablamos de empresas, hablamos de particulares que se involucren claramente en esta agenda de transformación digital, haciendo correctamente las cosas, no vulnerando, por ejemplo, el tratamiento de la información, no vulnerando el derecho que tenemos todos de protección de datos personales. Entonces, una agenda que hace bastante falta en nuestro país es una agenda digital, una agenda que prevea cómo tratar de forma correcta varios ejes rectores. Por una parte, la analítica correcta de la información; por otra, todo lo que muchos tal vez que nos estén viendo están de acuerdo conmigo, el open source, ¿no? El open data, mejor dicho,
en donde vamos a ver esa fuente de datos abiertos y su uso anonimizado de forma puntual, la anonimización de los datos tal cual, que ya viene enunciado, por cierto, en la ley especializada en la materia de protección de datos personales a nivel federal en relación en posesión de particulares y también de sujetos obligados. También vamos a encontrar la alfabetización. ¿Qué tan importante es, y ya entonces me estoy involucrando en la cultura digital, que una población esté totalmente consciente de lo que está pasando? Aquí hemos manifestado cómo se utiliza la información sin nuestro consentimiento y además en donde nosotros somos indiferentes a lo que es leer los términos y condiciones, los avisos de privacidad, aunque sea una obligación por parte del particular y del sujeto obligado ponerlos, también debe ser una obligación del particular leerlos. ¿Y qué pasa cuando no se hace todo esto? Bueno, estamos viendo una polarización, estamos viendo incluso una desinformación, estamos hablando también de una segregación, en donde no deberíamos de estar catalogados como ciudadanos de cuarta, de quinta, ¿no? Sino que bajo los principios constitucionales de igualdad, de equidad, en ese sentido, y por eso estamos hablando y estamos impulsando este tema, Julio, para reformar todo aquello que hace falta en nuestro país reformar, que desde hace más de 10 años, por ejemplo, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares no ha sufrido una reforma desde que salió publicada en el Diario Oficial de la Federación en el 2010. Y por otra parte, agendas pendientes que lo hemos hablado y tú fuiste parte de ese acto el día martes de esta semana, en ciberseguridad, en datos personales post-mortem en relación al tema de particulares, el tema de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque hoy por hoy también nos estamos afrontando un discurso en donde, por un lado, pues es bastante importante saber que el Poder Judicial quiere hacer una realidad la justicia digital, pero por otra también importante el involucrar al ciudadano cómo se están haciendo correctamente las cosas, cómo yo las puedo entender, porque si no las entiendo, entonces no se está cumpliendo el objetivo por una parte, y por otra, en donde realmente no sea nada más de un orden federal, estatal, que no involucre a lo interno. Por ejemplo, a nivel Estado de Jalisco, los municipios. Ah, no, sí, tengo la tecnología implementada a nivel Estado, pero los municipios, ¿qué tal van en el desarrollo de la justicia digital, Julio? Es que eso es importante. Y esta agenda de transformación y cultura digital lo que va a hacer posible es optimizar todo esto. Y en primer paso fundamental para eso, ¿sabes qué es? Además de la capacitación del ciudadano y del servidor público, que tenga las bases de datos. Hoy por hoy todo se hace manual. Entonces tienes que hacer tu base de datos y posteriormente ya proceder a lo que sigue. Obviamente eso involucra lo que acabo de decir, normativa, por supuesto. Y además que nuestro Estado goce de esto a través de una legislación específica. ¿Por qué? Porque en muy poco tiempo, lo vamos a ver y somos parte de algunos proyectos a nivel federal, se va a impulsar algo que haga posible que podamos adquirir recursos para establecer esa transformación a nivel estatal y municipal. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no tenemos legislación? Entonces, quería establecer todo esto con un marco preliminar que nos ayude a visualizar qué tanto nos va a favorecer viendo los puntos finos y, bueno, en un momento más declarar qué cosas realmente pues, han existido en nuestro país, pero solamente en algunas cuantas líneas y sin decirnos el cómo, ¿no? Pero ya lo estoy manifestando en este momento. Sí, no, sin duda. Entonces, pues, estos temas que parecieran como muy distantes a la sociedad, en realidad son del cotidiano, ¿no? Porque, Claro. por ejemplo, el no estar uno sensibilizado con los riesgos, por ejemplo, que hay en las redes sociales, Claro. Puede hacer que caigas en fraudes. Usurpación de la identidad. Ajá. Precisamente en el apartado específico de la cultura digital hay que decir algo importante, Julio. Adelante. A ver, hay un programa sectorial de cultura 2020-2024, propio del actual gobierno. Pequeño disclaimer, nada tiene que ver eso con política, es netamente académico, informativo. Entonces, dicho esto, ese programa sectorial del actual gobierno se dedica solamente 4 párrafos a la agenda digital de cultura. A ver, esto es alarmante porque se está minimizando el tema por una parte y por otra, para cerrar este breve comentario, en donde además no se establece en dicha agenda cómo se va a implementar todo. ¿Cómo vas a implementar esa cultura digital? Hoy por hoy sabemos que en el sur del país se contratan servicios para tener conectividad de otros países centroamericanos, siendo que
¿Qué no debería entonces de establecerse un robustecimiento en donde la persona pueda también adquirir esos servicios a nivel nacional? ¿Por qué los tienes que contratar a nivel centroamericano? Pues porque el servicio de conectividad simplemente es deficiente y austero. Esa es la realidad, no la podemos ocultar. ¿Qué tal? Imagínate, entonces les conviene más contratar a la empresa de Guatemala o de los Así vecinos. es. Vamos a seguir platicando y regresamos en un instante. No le cambie porque más adelante también estaremos leyendo sus WhatsApp y tendremos más información, por supuesto. Aquí regresamos. Estás viendo En Directo. Gracias que continúa con nosotros. Estamos platicando con el especialista en Derecho Informático, Rodolfo Guerrero, sobre la Agenda de Transformación y Cultura Digital que se estará impulsando en Jalisco en un esfuerzo coordinado por Coffee Law que él precisamente creó, mi estimado amigo Rodolfo. ¿Cuáles son los ejes en los cuales estarán trabajando? Mira, es importante recalcar esto dentro de un esbozo que prevé en sus nociones generales cuatro ejes rectores. Estamos hablando en primer término de optimización y protección de datos personales. Estamos hablando en un segundo eje en donde hace referencia a esa capacitación de todo ciudadano, de todo habitante nacional mexicano, ¿verdad? Y estamos hablando, por supuesto, del servidor público en este segundo eje rector. Además, en un tercer eje rector hacemos referencia a la innovación y a los derechos humanos. Ustedes saben, y lo hemos hablado aquí, cómo las empresas extranjeras, incluso las nacionales, hacen pues muchas veces lo que quieren con la información, lo cual no debería de ser así, porque deben de estar bajo el debido acatamiento al Estado de Derecho y su normatividad, evidentemente. Y esto involucra obviamente a todos estos temas de los algoritmos, ¿no? Porque al final vamos a ver que debería de existir una presunción de inocencia en torno a lo que estamos buscando en Internet y que después digan, no, es que hicimos una búsqueda sobre lo que estás haciendo tú en tus hábitos al Internet, en tu dispositivo móvil, y resulta que tú eres un principal sospechoso sobre tal acontecimiento ocurrido en esta corporación. ¿Cómo? ¿Que no debería existir una tutela efectiva a mi privacidad y a mi intimidad como parte de dos derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional? Bueno, resulta que no, porque hay una intrusión a todo esto y de tal manera, bueno, es importante entonces advertir el cómo poder hacer esa barrera de contención y que realmente exista un debido tratamiento y un otorgamiento entendible del consentimiento y que los algoritmos siempre estén, bueno, y hay que decirlo, bajo un contexto internacional se ha manifestado la auditoría, que se hagan correctamente para que no haya discriminación. Y estamos hablando de un cuarto y último eje rector dentro de estas nociones generales que prevé este programa, hay que decirlo, de transformación y cultura digital, estimado Julio, que es gobierno y cultura digital. Como lo he dicho, en la agenda nacional no se prevé realmente cómo vamos a implementar. Es como decir, bueno, se me ocurrieron unas cuantas ideas, Julio, vamos a plasmarlas aquí y, oye, y se escucha muy bien. ¿Y cómo lo vamos a ejecutar? ¿Con qué presupuesto? ¿Hay algo etiquetado? ¿El Congreso de la Unión ha debatido, ha votado al respecto? No, pero probablemente en el mes de octubre de este año, con algunos trabajos que se están haciendo con varios expertos a nivel nacional, donde por ahí estamos también involucrados como pues apasionados en el área, académicos y demás, en que se haga una realidad esto. Esperemos que sí. Además, es uno de los compromisos que todo presidente, y particularmente el actual, pues ha asumido como parte además de los tratados internacionales de los que México es parte, como el TEMEC. Bueno, en ese marco de ideas es donde vamos a estar trabajando, evidentemente, como bien lo has dicho, el trabajo colegiado con las universidades, con entes que promueven la innovación en este país, que los jóvenes vayan entusiasmados a emprender y hacer nuevas propuestas de valor, como es Talent Network,
de donde somos, y agradezco mucho que también nos otorgue su confianza Iván Millán como director general de Thalia Network de México. Somos parte como speakers, como articulistas, el que cooperen con nosotros, porque necesitamos mucho distribuir este mensaje en primer término, después ver la analítica, como lo he manifestado para un plan de transformación digital, cuáles son los datos, cuáles son las opiniones, y posteriormente a eso vamos a estar trabajando. No es tan sencillo como suena. Pero evidentemente esto es un primer acercamiento para que todos vean la relevancia que tiene este tema en nuestro país. Y bueno, hay muchos índices que podemos decir en donde México evidentemente es parte de estos síntomas de estar carente en estos temas que el auditorio está viendo en pantalla, transformación y cultura digital. A ver, veamos el pronunciamiento simplemente del informe de competitividad global, edición especial 2020. Fíjense bien. México está rezagado en el acceso a tecnologías de la información y comunicación, lo cual refuerza lo que anteriormente estaba comentando. Por otra parte, vamos a encontrar el índice de calidad de vida digital 2021 de Shark. Aquí se dice que, bueno, México claramente debe de mejorar el alcance de un bienestar digital, porque la nación con mejor vida digital es Noruega. En tanto que nuestro país descendió de la posición 67 a la 110 dentro del ranking mundial. Estamos viendo también el Índice Mundial de Innovación 2021 que involucra a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, a la OMPI. Y en ese entendido vamos a encontrar cómo México está clasificando los ecosistemas de innovación en el ranking 55, en la posición 55 de 132 países. ¿Por qué razón? Las personas no están familiarizadas con el trámite y en segundo término a veces está complicado y no es barato, tampoco es gratuito. Entonces, las personas innovan constantemente, los mexicanos están llenos de talento y creatividad y no pueden patentar o a veces no les interesa porque dicen, no, bueno, pues ahí en el nombre sea de Dios, ¿no? Dirían coloquialmente, que nadie me robe mi idea, pero no deberían ser las cosas así. Y bueno, finalmente, si me lo permites también el informe de Tecnología e Información 2021, pues también ha declarado cómo México se encuentra con una agenda pendiente en poder establecer todo este auge e impacto de las tecnologías de la información, como es también la inteligencia artificial, la analítica de la información y un tema bastante importante ad hoc a estos dos últimos puntos, la inteligencia de los datos. Este tema es muy particular porque en América Latina han existido una saga de elecciones. Lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en Perú, y lo vamos a ver en otros países más próximamente. Y se hace un diagnóstico, obviamente apegado a legalidad, hay que aclararlo como tal, de diagnosticar a aquella persona que atente contra la seguridad nacional y contra lo que es una elección que debería ser democrática y libre. Bueno, eso es lo que nos depara dentro de una agenda de transformación y cultura digital, establecer bien esta claridad de los temas porque nadie lo está tratando. No nada más es de México, es a nivel nacional, es a nivel mundial esto que estoy hablando. Estamos hablando de la inteligencia adecuada de la información, porque como sabemos, Julio, hoy por hoy nosotros estamos identificados como datos en esta revolución digital. Si no se hace un tratamiento adecuado de esa información, de calidad, justificada, legal, entonces estamos incurriendo en un severo fallo a nuestra dignidad como personas. Y hoy por hoy, si México hace bien estos trabajos, yo auguro que esa justicia digital se va a poder constituir poco a poco, se va a poder consolidar poco a poco y adicionalmente a ello, la cooperación de las personas. ¿Cómo pueden ser las personas parte de la cultura digital? Bueno, hacemos la invitación desde Coffee Law y adicionalmente a ello todos los esfuerzos que se están haciendo, no solamente en Jalisco, se están haciendo ya en cooperación con Aguascalientes, con otra empresa dedicada a la innovación legal y también con Sonora a través de un proyecto específico que es titulado como Cultura Portátil. Bueno, pues estamos siempre felices de compartir estos temas y específicamente hacer un llamado a cuidar nuestra información porque, Julio, mis datos soy yo. Gracias, mi querido Rodolfo Guerrero, por esta información que nos has compartido y seguiremos platicando aquí en directo, por supuesto. Claro que sí, en directo con la señal de todos. Yo estoy siempre a la orden. Gracias, Rodolfo. Vamos a la pausa, si le parece, tenemos más información y vamos a darle lectura más adelante a algunos WhatsApps que han llegado a la redacción.
Estás viendo En Directo